estaba yo meditando en la palabra de hoy, porque queremos seguir como la secuencia en la que vamos, ¿no? ¿Se acuerda qué tema ya evacuamos? ¿Cuál fue el tema? Saúl, ya. El rey Saúl ya. Hicimos así, ¿cierto? Y ahora viene David. Sí. Estamos conociendo a David. Pero quiero que, antes de empezar lo de David, quiero que vayamos a Mateo. Y ven cómo siguió. Mejor, gracias a Dios, sí. La conquista puede ser que está bien. Mateo 5. Mateo 5. Quiero que vayamos a Mateo 5, 38. Sí, mire que yo también me toca hacer lo mismo. No, a mí en la Biblia me demoro mucho. ¿Qué? No, yo en cambio la Biblia sí ya la tengo ya. Yo no tengo aquí, o sea, si la tengo, pero antes no puedo tomar apuntes. Bueno, pero hablemos un momentico, ¿vale? Dice la palabra del Señor que tenemos que orar en todo tiempo, ¿no? Así es. Poner todas las cosas siempre delante del Señor. Amén. Bueno, bendito Dios, te alabamos en esta noche, Señor, te bendecimos, Dios Todopoderoso. Estamos alegres y contentos de otra vez estar aquí, Señor, con los hermanos reunidos, Señor, en torno a ti. Queremos tener la actitud correcta, Señor, en esta noche, Señor. Nosotros somos simplemente un instrumento, pero tú eres el maestro, Señor, tú eres el que enseña. Tú eres el que tienes el secreto de la palabra, Señor. Eres la palabra y lo profundo de la palabra, Señor. La revelación que viene de la palabra eres tú, Señor. Colocamos esto en tus manos, Señor amado. Queremos disponer nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, para escuchar lo que tienes por decirnos y por enseñar. Reprendemos todo espíritu de error, confusión, Señor, y pedimos el gobierno del Espíritu Santo y el tuyo en esta lugar. Amén. Amén. Entonces, dice, ¿qué título hay allí? El amor hacia los enemigos. El amor hacia los enemigos. Amén. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al mal. Diga, no resistir al malo. No resistáis al mal. Si no resistáis al mal. Más bien a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen así lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, aquí estamos notando que a través de estas palabras, de estas indicaciones, de estas instrucciones que Dios está dando, el Señor quiere que seamos perfectos, ¿no? Es como una especie de, no podemos decirle obsesión, ¿no? Porque obsesión vendría siendo como una enfermedad psicológica.
Pero sí es un interés muy notorio del Señor que seamos perfectos. Es su interés, que seamos como Él, ser como yo, ser santos, ser perfectos. Y nos va dando pautas de las cosas que una persona perfecta haría. En este caso, viéndonos para la segunda parte de lo que leímos, está hablando acerca de que tenemos que amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Y yo estoy tratando de pensar en eso porque la palabra de Dios, o sea, dice amar a vuestros enemigos porque para que sean como Dios. La pregunta que no le surgiría ahí respecto a estas premisas es: ¿Dios ama a los enemigos? ¿Sí? No, él no ama. Lo que no ama. Pues entonces ahí es cierto que Porque no es el pecado. si va a la profundidad no dice, bueno, el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. No, la respuesta está en la característica de Dios. El Señor dice que Él es grande en misericordia y tardo para la ira. Ahora, ¿qué es ser tardo? ¿Quieren saber qué es ser tardo? Miremos Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis 6. Dice acá, versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? ¿Quiénes están pidiendo ahí venganza? Los que están allá Los que ya han sido martirizados por causa de Cristo y están con Él, las almas de ellos están con Él. Ellos están tal vez escuchando o se les ha permitido saber acerca de lo que está pasando en la tierra, ¿cierto? La tierra está viviendo la desatada de los sellos que preceden el día de la ira de Dios, ¿no? Ni siquiera la ira de Dios. Y están viendo, ellos se están enterando de la persecución que la iglesia está viviendo en ese momento. Tiempos de persecución, tiempos de brutalidad, tiempos de violencia, tiempos donde los cristianos están siendo muertos, ¿sí? Y la misma maldad que hay en la tierra conmociona a los mártires que están con Él. Ellos dicen: Señor, ¿qué está pasando contigo, Señor? ¿Por qué no vengas la sangre de los que han muerto, de los que allá en la tierra han matado por tu causa? Y Él responde, Él dice, y a cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos, sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, aquí el Señor está esperando para que se complete el número de los escogidos, ¿no? Como lo hemos explicado, ¿no? El Señor fija un número, solamente el Señor sabe qué número es. Pero ahí es el número de los martirizados, no de los salvos solamente, ahí acaba de decir. No, por eso, el número de los que van a ser muertos, de los que van a ser muertos. Entonces, él tiene un número, ¿no? Sí. Y cuando el último de esos... No tiene que ver nada con el 740. No. No, ese es otro concepto. Ah, ya.
No se van a enredar, no. Ya sabemos que los 144.000 son la élite de las tribus de Israel, que van a ser testigos en los días de la ira de Dios. ¿Correcto? No tienen nada que ver con mártires, no tienen nada que ver con la iglesia, no, ni con este número de escogidos que van a ser muertos. Pero entonces vemos que aquí se cumple esa característica de Dios, Él es tardo para la ira. Ahora, notoriamente lo que es contrario a la ira, ¿qué es? El amor. El desarrollo del amor, de la misericordia. La misericordia. Entonces, nos damos cuenta que Dios no es presuroso, que Dios es justo, ¿no? Otra característica de Dios es que es justo, Él no va a dejar de bonificar, de recompensar al que merece recompensa, y no va a dejar de sancionar y castigar al que lo merece. Los justos recibirán lo que merecen y los impíos recibirán lo que merecen. ¿Correcto? Esa es una característica del Señor. Ahora, lo curioso de todo esto es que mientras la ira llega, aún los buenos, aún los malos reciben cosas buenas. Por eso a veces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Y por qué esa persona? ¿Qué está pasando? Porque en ese tardar de la venganza de Dios, Dios lo que hace es tener misericordia. Es su esencia, claro. Esa es su esencia. ¿Sí me comprende? Entonces, por bendecir a los que sí son justos, el Señor termina teniendo misericordia de los injustos. Pero en ninguna manera el Señor va a dejar esas cosas así. Y es una forma también del Señor dar oportunidad, gran oportunidad para que la gente se convierta, se arrepienta de lo malo. Ahora, yo me pongo a pensar cómo el Señor lidia, qué dominio propio puede tener Dios tan grande, tan perfecto, que es capaz de sobreponerse al conocimiento del futuro, ¿me entiendes? Es una grandeza del Señor, ¿me comprende? O sea, por eso Él es el dominio propio. Él sabe con claridad quién se va a salvar y quién se va a perder, porque Él conoce el futuro. Pero aún así es capaz de tener misericordia de los malos, aún así es capaz de bendecir, de prosperar a alguien, entre tanto esté en el camino, aunque sepa que tal vez adelante se tuerza. ¿Usted está entendiendo esto? Y eso hace parte de esa forma extraordinaria de la característica de Dios, que tal vez nosotros no nos es fácil entender, y no nos es fácil aplicar. Por eso para nosotros nos es dado: ustedes simplemente amen. Todo lo que tenga que ver con venganza, con justicia, déjenmelo a mí, dice el Señor. Dejen que yo sí lo hago perfecto. Y es una forma también de entender que no es bueno andar afanándose por el futuro. En la iglesia la gente se vuelve como mística. Yo quiero ver mi futuro. ¿Para qué quiere ver tanto el futuro? Deje que Dios le muestre pedacitos de las cosas en el día que es. Porque muchas veces la gente insiste y Dios responde, pero responde como para darle una lección a la persona que tanto insiste. Pero lo mejor es uno ser sensible a la voz de Dios y a los tiempos de Dios. Y es una forma de liberarse uno de cargas y de presiones que uno no está capacitado para tener. Yo el otro día escuchaba a un pastor que me decía que Dios le había mostrado que iba a morir acribillado. Y yo no sé si eso sea verdad. Es la primera vez que yo escucho, después de no haber leído la Biblia, libros, escuchar testimonios, hombres de Dios,
tremendamente consagrados y grandes. Es la primera vez que yo escucho que alguien me dice que no, que cómo va a morir. No, yo no digo que no sea, porque si Dios se lo mostró, pues, pero por lo menos me quedo pensando cómo hace uno para lograr vivir con eso. Para aceptar esa situación. Uno puede en una emocionalidad decir, es que yo voy a ser capaz de, si me mandan a un coliseo romano, de ser desmembrado por un león, eso no importa. Uno puede decirlo acá, ¿sí me entienden? Pero solamente en un momento como eso, no sé, ojalá esté uno preparado para ese momento, y ojalá ese momento sea para los que Dios determine que sea ese momento. El apóstol Pablo dice que algunos morirán, pero otros quedaremos, dice el apóstol Pablo. Él hablaba en general, porque a él le tocó ponerle la cabeza al emperador romano, morir decapitado, ¿sí? Y ya cuando a él le ocurrió eso, estaba ya en un estado ya óptimo para ese momento. En un nivel espiritual y ya un Pablo absolutamente extinto, y solamente en él estaba Jesús. El Señor, después de haber vivido la cruz tal como fue, la muerte más comprobado científicamente que es la muerte histórica más terrible de todas. O sea, el Señor se encargó de vivir la muerte más aterradora de todas. O sea, la más dolorosa, o sea, los romanos se especializaron se profesionalizaron en la crueldad, en la tortura y la muerte. O sea, ellos diseñaron un sistema para que la persona que fuera colgada allí sufriera el mayor de los espantos. Y allí, esa fue la muerte que el Señor escogió para vivir. Para que no quepa ninguna duda que el amor del Señor fue a tope, fue máximo por nosotros. No fue que le pegaron un tiro, ¿sí me entienden? No fue que por ahí se cayó un puente, o la guillotina, que pues en la época de la Revolución Francesa, pues a la gente la ponían ahí, y bueno, eso salía volando la cabeza, pero la persona moría instantáneamente, ¿me entienden? Pero el Señor, todo lo que tuvo que vivir, la parte psicológica, esos juicios de la madrugada, puñetazos, escupitazos, violentaciones, esa tortura romana con los látigos, con escorpiones, cargar un peso de 50 kilogramos, que parece lo que el travesaño de una cruz pesaba. Imagínense, 50 kilogramos son como creo que son 2 bultos de cemento. Herido, destruido, tuvieron que ponerle otro hombre que le ayudara. Esos clavos de 9 pulgadas atravesándole las manos, los pies, parece que no era sobre los descubrimientos arqueológicos dicen que no era sobre la planta del pie sobre el empeine que clavaban los clavos, sino por un costado, por el hueso del tobillo. Usted sabe que eso tiene que ser un dolor terrible. Solamente cada clavo, o sea, producía un dolor, pero de lo más terrible que una persona pueda sufrir. Y morir estar ahí hasta que la última gota de sangre saliera de su cuerpo, con esa sed, y que en vez de agua le era un vinagre, una corona de espinas que le atravesaba el cráneo hasta el cerebro. O sea, el Señor tuvo la muerte más espantosa de todas. Entonces, si estaba viviendo el Señor en Pablo, pues la soberanía que tenía el Señor sobre Pablo lo llevó a que muriera decapitado. Y los apóstoles también vivieron unas muertes terribles. Parece que a uno de los apóstoles lo desollaron. Creo que fue en África o en la India. Algunos de ellos, otros fueron atravesados por flechas, otros murieron crucificados. Pedro murió cabeza abajo, porque así lo escogió él, tal parece.
Pero solamente en ese momento él experimentó eso. Cuando el Señor le dijo que de una muerte iba a morir, yo creo que Pedro ni siquiera se lo imaginaba, porque la vida cristiana tiene todo un proceso, ¿verdad? Un progreso en las cosas. Al comienzo la persona que tiene que ser forjada en el carácter de Dios y en el amor, pues no se aguanta un desprecio, por ejemplo. La gente, oh, pastor, es que fui a la casa y mamá me despreció. La persona en ese momento todavía eso le es muy doloroso. Yo estoy en un punto en donde eso a mí no, hace mucho tiempo no, un desprecio familiar a mí eso no me produce nada. ¿Sí me comprenden? Sí, es impresionante. Y uno va siendo, supongo que hasta cuando Dios tenga algo para uno, para cada quien tendrá lo suyo, cada quien tiene una cruz de tamaño diferente. Entonces por esa razón digo yo, bueno, el único que puede comportarse de manera perfecta conociendo el futuro completo es Dios. Más bien uno debería poco a poco permitir que Dios le revele a uno el día a día de las cosas. Dios sí muestra cosas como en macro, como a nivel general, ¿no? Proyecto general de las cosas, ¿no? Y que Dios, y de hecho hay veces que Dios le muestra a uno cosas que no necesariamente va a ser uno el que las va a hacer. Dios quiere más bien hablarle a uno lo que Él quiere hacer, ¿no? Los profetas profetizaron cosas que fueron sus nietos, sus bisnietos los que lo vieron, sus tataranietos. Los profetas, imagínense, profetizaron cosas que pasaron 1000 años después, 700 años después. ¿Sí me entienden? Elías estuvo 700 años antes de que apareciera el Señor, ¿sí me entienden? O sea, cosas. Y muchos murieron y se quedaron en el seno de Abraham esperando cuándo llegaba la promesa de Israel. Y lo vieron aparecer ya cuando él murió y descendió a las profundidades. Oye, Señor, estamos aquí esperándote, casi no llegas. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso tengo todo el derecho de por lo menos cuestionar estas cosas. Porque la vida espiritual, la vida cristiana no se puede llevar por la emoción, sino por las cosas perfectas de Dios. Y Él está diciendo acá que la venganza es de Él, que déjenle eso a Él. Ustedes vivan en el amor y la misericordia, pero nunca la venganza, porque Él sabe que esas cosas nosotros no las podemos manejar. Así es. Somos o muy blandengues o excesivos. Adquirir equilibrio a la hora de la justicia es difícil. Por eso los jueces necesitan la ley. No, bueno, la ley dice esto, ellos simplemente la aplican. ¿Me entienden? La ley es el producto de un consenso en cámaras, en el legislativo que dice esto es así. O sea, un código penal es el proceso de décadas, de siglos, de análisis sociológico, criminológico, de análisis penal, hasta que se estructura un código penal que tiene esporádicamente se modifica, precisamente porque una sola persona no tiene la capacidad de crear la ley ni de imponerla, porque no tiene el equilibrio, solo Dios tiene eso. Entonces dice, amén. Y también entendemos que Dios, mientras viene la justicia, la venganza, Él lo único que puede hacer, Él lo único que es capaz de hacer es amar y tener misericordia. Entonces entendemos que cuando Él dice que aborrece al pecador, es aquel que ya le ha llegado el momento del juicio, ¿verdad? Ahí es donde su ira es desatada, para que comprendan. Es como si Dios fuera de tiempos. Mientras el tiempo del juicio llega, es que los sistemas sociales y penales son como un reflejo de lo natural, de lo celestial. ¿Cómo debe comportarse una persona? ¿Cómo debe comportarse un Estado, un sistema con una persona a la cual todavía no se le ha probado si es culpable? Se le debe tratar como cualquier otro ciudadano. Y esa es una premisa del derecho penal, ¿no? Nadie es culpable hasta que se le compruebe. Y principio de derecho probatorio es
que al juez no le debe quedar la más mínima duda. O sea, para uno aplicarle sentencia a alguien como juez tiene que haber una absoluta seguridad de que fue. Obviamente eso no se aplica, eso está en la teoría. Y menos en un sistema donde ni siquiera hay un jurado de conciencia. Todo reposa en la cabeza de una persona. En Estados Unidos sí hay un jurado de conciencia, los escogen, ¿no? Mire, este es un contador, este es un albañil, miran su coeficiente intelectual, si tiene problemas psicológicos. O sea, no cualquiera puede ser jurado de conciencia. Es una persona que debe tener una hoja de vida impecable, no puede tener cuentas con la justicia, tiene que ser un buen padre de familia. Estados Unidos tiene todo un sistema para escoger jurados de conciencia. Y escogen a 12, 13 personas. Y ellos allá todas las pruebas encima, ellos analizan, miran, cada uno. Hay una película interesante que yo siempre recomiendo, se llama 12 hombres en pugna. Es una película muy buena, que a uno se la muestran en la universidad. Es la historia de 12 tipos que tienen que definir si un muchacho mató o no a una persona. En este caso el papá en Estados Unidos. Entonces muestran a las personas. O sea, todo indica, todo parecería según las características del muchacho y la forma en que viste, cómo se comporta, el estilo de vida que lleva, que él fue. Es que se fue. Entonces de los 12, 11 dice, bueno, digámosle al juez que él es culpable. La consecuencia de eso era que el hombre iba a ser llevado a la silla eléctrica, porque en el estado de Nueva York hay pena de muerte por homicidio en primer grado. Pero hay uno que dice, no, es que no, pero ¿cómo así? Tengo el partido de béisbol va a empezar en 2 horas. No, corrémosle, hagámosle. El otro dice, no, me espera mi familia en la casa, no, estoy cansado. Mire, va a empezar a llover, dice el otro. Y dice, oiga, usted no entiende que está de por medio la vida de un hombre. Entonces todos comienzan, bueno, a regañadientas comienzan, y él se encarga de darle a entender, o sea, por lo menos empezar a cuestionar la forma prejuiciosa en el que estaba, y empiezan a convencerse. Ya el otro dice, oiga, no, ya no estoy tan seguro. El otro dice, hasta que se dan cuenta, analizando las pruebas, que él no era, y el muchacho sale libre, ¿sí me entienden? Pero imagínense, nosotros los seres humanos somos prejuiciosos así que por esencia, y eso no colinda con el amor. El amor no debe ver caras, el amor no debe ver apariencias, el amor no debe nada. Y aunque fuera muy notorio que la persona es mala, Dios nos dice, usted no tiene por qué ser el juez y verdugo de esa persona. Por eso estoy bien. Y el Señor está diciendo, volviendo otra vez a Mateo capítulo 5, la miremos otra vez Mateo 5, dice, ¿qué mérito hay en amar a los que lo aman? A los que lo aman a uno, eso lo hacen los impíos. Claro. Y uno lo mira, ¿no? ¡Ja! Es que a mí el que me la hace, no le vuelvo ni a hablar. Entonces le aplican la sentencia de la indiferencia, pues. Sí, el otro día vi, ¿no?, que un señor en Japón, esos japoneses son bien viscerales y bien apasionados, le habló a la esposa después de 30 años de que no le hablaba, de estar bravo con él. 30 años, porque ella como que se equivocó en algo y el hombre le pareció eso indignante. Duró 30 años, ya viejito le habló. No, imagínense eso, o sea, ese es el ser humano. ¿Sí? A mi mamá, a mi abuelo le dejó hablar 8 años porque se casó con mi papá. Yo también conozco el caso. 8 años que mi mamá entraba, hola papacito, chao papacito, y mi abuelo no le contestaba con nada, ni con un sí, ni con un no, nada, como una estatua. Entonces el ser humano es así, ¿me entienden? Durar 20, 25 años Sí, correcto. no hablarle a una persona, Entonces, a su esposo. Correcto. Pero además Dios dice, no haga eso, no se vengue, no, porque es que la venganza también tiene que tener odio dentro, ¿no?
sea, hay una emoción que se forma dentro de uno para poderse vengar, que es el odio, ¿cierto? El deseo de venganza incluye el odio. ¿Y qué pasa con eso? Pues que Dios le dice a uno, lo estás guardando, como todos los mandamientos de Dios, ¿no? Claro. Si usted se pone a vengarse, usted se va a llenar de odio, y ese odio, hijo, no va a dañar al otro, aunque a usted le parece que está dañando al otro. No, se está así. ¿Quién realmente sufrió con los 8 años de silencio? ¿El abuelo o la hija? El abuelo se lo estaba carcomiendo, todo eso lo enferma, ¿sí? Porque ese odio, esa rabia, esa ira, terminas matando al paciente. Y curiosamente, Y la gente piensa que es un mal para el otro. No, el mal es para el que odia. y curiosamente mi abuelo después de esos 8 años fue que se enfermó de Parkinson. Ah, ok, bueno, Ahí está. yo no sabía, pero es que por eso Dios dice, hijito, mire, usted ama y perdone, porque es que el perdón y el amor son como un óleo y el amor es como una coraza, ¿sí? Hace que uno tenga paz en las noches. Hermano, vea, perdone por lo que le dije. Que no perdono. ¿Quién va a perder? El que no perdona. El que no perdona duerme. No duerme, se le daña el hígado, se le pliega la bilis, se le da gastritis, Hasta le da cáncer. colitis, Hasta le da... cáncer. ¿Quién no le da? Porque la parte emocional Las personas termina que de sufren de cáncer cuerpo. están muy asociadas a personas que les es difícil perdonar. Pongamos en el caso de la- Ahora Dios dice, A ella le dio cáncer. Dios dice, sean No, ustedes... No había ninguna que dice que el cáncer es, ¿cómo dice? Hereditario. No, ella no, ni la abuela, ni la mamá, nada. Pero a ella le dio cáncer. Pero era el mismo odio que sentía por el Claro, entonces, pero miren, Dios dice, ahí estamos leyendo, sean ustedes perfectos en misericordia como yo soy perfecto en misericordia. La otra vez escuchaba en Ezequiel la palabra que se resume todo, porque yo escucho predicadores que dicen que Dios odia al pecador. Yo digo, hombre, si Dios odia tanto al pecador, ¿por qué dio a su hijo para salvarlo? ¿Cómo pueden hablar así del Padre? Yo a veces digo, pero ¿cómo alguien puede hablar así del Padre? El que dice que es amor, no dice que tiene amor. Es amor. Dice que es amor, o sea, su esencia, en su esencia, la misericordia fluye en su ser. ¿Quién es el odio? Satanás. ¿Quién es el orgullo? El diablo. ¿Qué dice la Biblia? Después de que Dios le dice a Ezequiel, mire, cuando el impío se atraviese por su camino, cántele la tabla, amenácelo, te voy a matar, te voy a quitar una pata, te voy a destruir. Dice, porque es que yo no quiero que el impío se pierda, dice el Señor. Vivo yo, dice el Señor, que yo quiero que él se arrepienta y se salve. Ese es el corazón de papá. ¿Por qué lo amenaza tanto? Yo les voy a poner un ejemplo familiar. Aquí está el Emanuel y tiene un peligro y deje hacer eso, Emanuel, le dice Mauricio, o le pego, lo odia. No. ¿Le está sacando la piedra? Sí, ¿por qué? ¿Por qué le está sacando la piedra? Porque lo ve en peligro, porque el niño es necio, hermano, y ahora quiere con una bendita tijera y ponerse a correr por toda la casa con la tijera. ¿Qué pasa con la tijera si se cae? Se la clava. ¿Por qué lo regaña? ¿Por qué lo amenaza? ¿Por qué le advierte? ¿Por qué Dios hace todo eso? ¿Por qué Dios manda a los profetas? Voy a mandar un juicio aquí a que los destruyen. De la gente no logra como conciliar esa visión de Dios con el Dios de amor. Porque Dios es como un padre que amenaza para ver si frena al chino. Con la amenaza. ¿Es así o no es así, hermano? ¿Con qué mensaje mandó Dios a Jonás a Nínive? Ajá, exacto. Era, Pongámonos a pensar en el mensaje. ¿Qué mensaje le dijo? Arrepiéntanse, ¿sí? No dijo nada de esa vaina. No. ¿Qué decía Jonás? A ver, ¿qué decía? Mira, que a 40 días. Ah, perfecto. ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama una oportunidad de arrepentimiento o una sentencia de muerte? ¿Cómo se llama eso? una oportunidad. No, así lo vemos nosotros. Para mí eso es una sentencia de muerte. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. En Corán nunca digo, pero si usted se arrepiente, Jehová va a tener misericordia. No, él lo sabía. Pero no. Pero él no se los decía, porque ¿qué quería Jonás? Jonás decía, mamona, no les digo cómo salvarse, que los mate el Señor, porque ese es el hombre. Pero ese no es el corazón de papá. ¿Sí ven? Hay predicadores que viven obsesionados el día en que llueva fuego del cielo y mate a todos los de gente. Pero ¿qué rayo les pasa?
Si el corazón de Dios es lleno de misericordia y de bondad y Es de lo que está amor. esperando que la gente... Es lo que quiere es que la gente cambie. Exacto. Por eso los amenaza, como el papá que amenaza a los hijos. ¿Por qué uno amenaza a los niños? La otra es que él estaba quemadito y Astrid ya enferma, mejor dicho, y ese par aquí. No, mano, la tercera guerra mundial se había formado en la casa, toda la casa desordenada. Y el hermano era seguir con sus cosas y ese, me tocó decir, si sigues así me pongo bravo, le dije. Quedó quieto. Bajó la carita así, se puso triste y se aquietó. Me tocó hablarle así, ¿para qué? Para frenarlo. Entonces, ¿Dios qué está queriendo? Frenar la gente. Ahora, increíble. Jonás bendice, mire, en 40 días vea. Yo, no, usted, no es así, no era, ay, no. Y armó cambuche para Ah, es que ese era Jonás. esperando que cayera el fuego de cielo. ¿Y por qué era la pelea de Jonás con Dios? Porque Jonás decía, no, momentico, yo te conozco. ¿Sí ven? Mire la diferencia de que conoce a Dios y el que no. Ahora, Sé que tú me mandas allá, que yo les diga eso, para que se arrepientan y salvarlos. Pero- y esos ninivitas nos hicieron tomar, Señor. Ah, eso es lo que yo iba a decir. Ah. Además de eso, No la deben. los asirios eran enemigos acérrimos de Israel. Entonces, Eran los super, pero además de eso hay que mirar la historia. Asiria fue de los imperios más brutales de la historia de la humanidad, eran sádicos como ningún otro. Alguien diría, oiga, no, Jonás tiene toda la razón. Dios debiera haberlos fumigado de un solo golpe. Ese es el pensamiento de quién? Del hombre, que es malvado, pero no es el pensamiento de Dios. ¿Qué dijeron los de Nínive? Oiga, nosotros somos como salvajes, pero arrepintamos, creyeron al anuncio de castigo, se arrepintieron y por lo menos esa generación ¿qué? Vivió. ¿Se le dañaron los planes a Jonás? Pues sí, porque él alquiló balcón, se preparó. Mi hija, las palomitas de maíz que ya viene el fogonazo. El papito, la Coca-Cola. Mi hijito, la Baby Jones. Él pensaba pues que era un cinema donde iba a ver carne. ¿Ah? El Señor real. Y miren, otra cosa que hay que entender. El que nos da la revelación más pura del Padre se llama Jesús de Nazaret. Usted no acuda a los salmos para ver el retrato del Padre. El día que usted quiera ver al Padre, váyase para los evangelios, porque ahí está el Padre. El rostro de Cristo es la forma visible del Dios invisible. Él es. ¿Y cómo era Jesús? Le dicen los apóstoles, Señor, no te recibieron en Samaria, vamos a mandar a que caiga aquí la primera lluvia de fuego, como Elías. ¿Y qué les dijo Jesús? Qué hermosos son ustedes, ¿cómo me conocen? Les digo, ustedes no saben ni de qué espíritu son, hermano. Es que yo no vine a perder las almas, hermanito. ¿Usted no ha entendido? Yo vine para que se salvaran. Entonces hay unos predicadores que hoy predican el evangelio de la condenación. Dios te odia. Yo digo, ¿qué? ¿Cómo alguien puede hablar así del Padre? Yo me imagino la cara del Padre cuando el predicador dice eso. ¿Qué? Entonces, ¿para qué mande a mi hijo? Dice que de tal manera Dios amó al mundo, fue tan intenso el amor que dio a su hijo al mundo. ¿Qué significa? ¿Que la salvación es exclusiva para mí? No. El único bueno, ahí tan bueno yo. Dios mío. ¿Para qué murió? Más malo que el diablo y luego dárselas de santurrón. No. Entonces, Dios que dice, sean como yo, amen a los demás, vivan contentos y felices. ¿Y cómo duerme uno cuando uno no tiene pleito con nadie? Sabroso, rico, hay paz en el corazón. Pero deje que el veneno del odio le entre para que vea, se lo carcome, hermano. Hasta lo bueno, hermano. Qué lindo. Oiga, mire esta cosa tan linda también, tremendo. Yo la otra vez le digo, Señor, qué lindo es poderte decir a ti, Padre, perdóname mis pecados, como yo he perdonado a los que han pecado contra mí. Hermano, yo a usted le puedo sacar una lista, llega de aquí hasta allá afuera. Pero qué lindo decir, Señor, a todos los he perdonado. Y tú dices que si yo perdono, tengo la cara limpia para pedirte, papá, perdóname también. Y tengo la seguridad de que como yo tuve misericordia de ellos, el Padre tiene misericordia de mí. Dígame si eso no es bello. Claro, ahora el que ya es perfecto, no, claro, no necesita perdón de nada. Pero los que estamos en el proceso de perfeccionamiento, hermano, necesitamos que Dios nos perdone. Entonces, qué lindo es tener, ¿no? El corazón tranquilo delante del Padre, para decirle, papá, he perdonado a todos mis enemigos. Así como yo he hecho, haz tú conmigo y perdóname. No, hermano. Dígame si eso no es lindo. ¿Sí o no?
Bueno, hay dos cosas ¿no? que toca resaltar. ¿no? Pero, Sí, pues, mira. no, es que estaba mirando cuando nos hizo la pregunta y nosotros dijimos que sí, no, ¿cierto? ¿Qué? ¿Cuál pregunta? Que si el Señor odiaba a los enemigos, porque que si, como era entonces nosotros pues dijimos como automáticamente que el Señor, cuando Él nos manda a amar a ella, cuando el pastor Mauricio dice que si el Señor ama a los enemigos, pero es una de las preguntas que le inició, porque con lo que nos dice aquí que tenemos que amar a los enemigos, nosotros, Él nos manda a amar a los enemigos. Claro, y está hablando acerca de que el que hace eso va a ser como él, imagínense, pues esa está la respuesta. Claro, él se pone Mire. Ahora, pero es importante lo que decía el pastor ahorita. Viene un tiempo donde la ejecución de la pena va a ser inevitable. Y ahí, el amor está en pie porque la gracia está en pie. Y ahí no podemos hablar de amor hacia sus enemigos. Claro, el amor está en pie porque eso tiene la claro. sangre del cordero está en vigencia. Pero el día que eso se cierra, hermanos amados, ay, Padre mío, No hay así amor de yo nada, digo, y solo ira. no quiero yo estar en los calzones de ningún impío. Ahí sí sus enemigos van a ¿Seguro? conocer no su amor, sino su ira. Que dice que es tardo, pero Y por eso coincide cuando él habla a través de los profetas y de los salmos lo que él va a hacer con sus enemigos. ¿Sí? Lo que él va a hacer con sus enemigos. miren, el mejor ejemplo es el arca de Noé. Los 120 años de la anunciación del diluvio y de la predicación de Noé fueron los 120 años de gracia. Hay perdón, hay oportunidad. Sálvense, mis hermanos. No, dejemos la maldad. Viene un diluvio. ¡Ah! Hijo loco, barbudo, degenerado, tonto. Y en los ¡Ah! y en los- Allá está el que lo roban los pastores con los diezmos. ¡Bobo! ¡Ah! Y no, muchachos, no sean así salvajes, hombre, vengan para acá. Dios nos ama. ¿Por qué nos vamos a perder? Viene el juicio. Ahora, pare bolas. ¿Hasta cuándo duró la gracia, la misericordia y el amor de Dios en pie? Se cerró la puerta de la Hasta que el arca se cerró y arranca la lluvia. Y ya muy tarde la reacción, ¿cierto? Entonces, así es el amor de Dios, es una cosa muy equilibrada, hay que entenderla también, ¿sí? Y ahí vemos el amor de Dios. y que ambas cosas se mueven, tienen una línea trazada y se mueven en tiempos perfectos. Por eso estamos en tiempos. Mire, es que de hecho uno se pone a estudiar como los judíos hablan acerca de cómo eran esos tiempos. Eran tiempos, era curioso, ¿no? Porque eran tiempos de mucho pecado, pero también la tierra era fértil, o sea, el estado de riqueza de o sea, ¿y quiénes eran los que se beneficiaban de eso? Pues los mismos habitantes de la tierra. O sea, Dios ama tanto a la humanidad que le dio cosas maravillosas para que las disfruten. Y el Señor permite que eso pase, aunque la gente sea buena o mala. Y esa es una forma en la que Dios demuestra su amor con la humanidad, además del gran amor de que es hasta que el último habitante de la tierra conozca el Evangelio. No voy a descansar, dice el Señor. No pueden callarse hasta que el último habitante de la tierra escuche el Evangelio. Pero sabemos que serán pocos los que van a creer, pero Él va a tener su amor para con todos. La oportunidad se la va a brindar a todos. Ahora, otra cosa, de las cosas que quería decir es, y lo voy a tomar de lo que pasó con Jonás, porque el Señor le habla a Jonás de que en esa ciudad hay 120.000 que no conocen, no saben lo que es bueno y lo que es malo. Y uno estudiando desde el idioma original, que es el hebreo antiguo, en el que fue escrito el Antiguo Testamento, el Señor está hablando acerca de niños, o sea que hayan 120.000 niños en niños. Seres que para los cuales Dios tiene especial misericordia. ¿Sí me entienden? Igual es hoy. Dios tiene especial misericordia con los niños. ¿Y por qué con los niños? Porque los niños son los seres más vulnerables que hay, más indefensos, ¿sí? O menos culpables. Y es un sentir que le pone Dios a uno. Cuando uno trata como de ayudar a la gente, un consejo, una oración, una recomendación, siempre uno piensa en los más indefensos, como por los cuales uno tiene que velar más. ¿Sí me está entendiendo? Entonces eso también es una forma en la que Dios permite que
que su misericordia se extienda a todos. Además, porque también Dios tiene misericordia el día de hoy sobre la tierra, porque su iglesia todavía está acá. Es esa base que su amor se extienda, pero cuando el límite se pasa ya no será amor, y evidentemente el aborrecimiento por el pecador vendrá, y será sobre aquel que nunca quiso aferrarse al amor de Dios, lo rechazó de plano. Ahí se pasa la línea entre amar al pecador y aborrecerlo, porque es que hay partes en la Biblia donde él habla del amor hacia las personas, pero también habla del aborrecimiento al pecador, de lo cual también yo he hablado. Pero para nosotros es amar, y amar aún a nuestros enemigos más acérrimos, porque está hablando de alguien que nos golpea, está hablando de alguien que nos persigue, está hablando de alguien que nos roba, que son escenarios además que es de lo más traumático y difícil de sobrellevar para una persona. Entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Y él habla acerca de que eso es lo que tiene recompensa, de lo que tiene virtud, que dice, ¿de qué sirve amar al que lo ama a uno? Eso es fácil. Amar al que me quiere, bueno, eso es sencillo. De hecho es una reacción como natural de la persona, ¿no? ¿Sí? Dice, y si saluda solamente a los que son hermanos, dice, ¿no hacen esto como los gentiles? Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice el capítulo 6, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. De cierto digo que ellos ya tienen su recompensa. O sea, no solamente hay que hacerlo, sino que no tenemos que enorgullecernos de eso, porque tanto la venganza como la recompensa, ¿quién la da? ¿Quién da una justa retribución? Pues Dios, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esta reflexión acerca de la misericordia, que es en la cual nosotros tenemos que vivir, en ese amor a los enemigos y el amor al prójimo, que es en lo que nosotros tenemos que andar, creo que vayamos a primer libro de Samuel, capítulo 16, que era donde estábamos. Capítulo 16. Porque quiero que miremos lo que Dios hace a través de David. Entonces, dice Samuel unge a David como rey. Dice, entonces el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo? Bueno, esta parte de la muestra, ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena de aceite el cuerno y ve. Mire, estamos hablando de que Dios había desechado ya, ¿sí? Los días ya de rey de Saúl se habían acabado. Dios lo había reprobado, lo había desechado. Pero miren esto, dice, llena de aceite el cuerno y ve, y yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Samuel preguntó, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se llega a enterar, me matará. El Señor respondió, toma contigo una vaquilla del ganado y di, he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer y tú me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que dijo el Señor cuando llegó a Belén. Samuel hizo lo que dijo el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle temblando y preguntaron,
¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, es pacífica. Vengo para ofrecer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Después de purificar a Isaí y a sus hijos, los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab y pensó, ciertamente tu ungido está delante del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, por eso la importancia de siempre uno estar conectado con Dios, porque Dios es el que va a confirmar las cosas o va a decir no es así, porque a veces uno puede tener pareceres, ¿no? El alma puede empezar a emerger, pero uno tiene que ser sensible a la voz de Dios, a pesar de que Samuel tenía sus altibajos emocionales, él escuchaba la voz de Dios, ¿correcto? El Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura. O sea, estaba viendo cómo, lo mismo que estaba viendo un Saúl. Porque ¿cómo era Saúl? El rey perfecto. Pintoso y alto. Dice, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Luego Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, quien dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama, y Samuel dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel, y este dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿son estos todos los jóvenes? Y él respondió, o sea, Isaí respondió, todavía queda el menor, pero he aquí que está apacentando las ovejas. Samuel dijo a Isaí, manda a traerlo porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. Isaí mandó por él y le hizo entrar, era de tez sonrosada, de bellos ojos y de buena presencia. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Pregunta, ¿en ese momento se constituyó rey? No. ¿Quién seguía siendo el rey? Saúl. Saúl. Todavía no lo habían. Pero ya Dios, Inicialmente como el primer paso, ¿no? ya Dios lo había ungido, lo había seleccionado, lo había apartado para eso. Ahora David tenía que pasar por una serie de cosas. Y además en este momento ya se da una traslación que es lo más duro, ¿no? Que es Que el Espíritu de Dios abandona a Saúl para irse a donde David. Perfecto, pero entonces pero miren esto. Ya Dios había desechado a Saúl, ¿sí? Del reinado. Claro, que ya le iba a Entonces poner le da el caso. Ahora yo quiero que ustedes entiendan algo. Quiero que ustedes entiendan algo, porque Dios lo puede uno tener para cosas. Amén. Para misiones. Pero hay una cosa por la que Dios, en la que Dios enfatiza aún más, que es la salvación. El Señor dice, resaltando acerca de la salvación, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Ahora, imagínense a todo el mundo con una cuchara sacándose el ojo de la... No, está hablando de cosas espirituales, ¿no? ¿Sí? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Si tu pie es ocasión de caer, córtalo. O sea, está hablando, es mejor entrar incompleto. Sin manco, cojo, cuerpo. ¿Sí? Ahora, ¿el Señor de qué está hablando? Pues de cosas que vienen de nuestro interior, ¿sí? Concupiscencias, exacerbaciones almáticas, emocionales, que son las que hacen que caigamos. Mire, la emocionalidad
La efervescencia emocional es lo que hace que tropecemos. Y por eso el apóstol Santiago dice, ¿por qué están ustedes en guerras? No son por vuestras pasiones, dice. ¿En qué anda la gente? En pasiones, agarrados, en conflicto. ¿Sí? Entonces Dios dice, corten eso, mutílenlo. Amén. Y eso tiene una profundidad espiritual. Todo tiene un significado. ¿Qué significan los ojos? ¿Qué significan las manos y los pies? Pero ese no es el tema ahora. Es el énfasis que el Señor hace acerca de que tenemos que salvarnos. Ahora, el Señor rechazó del reinado a Saúl. ¿Sí? Pero por alguna razón Dios siguió extendiendo su amor por Saúl, y lo que viene adelante es una muestra de eso. ¿Sí me entienden? ¿Y a quién utiliza? A David. O sea, él unge a David y él necesita entrenar a David para ser el rey. Estamos hablando que pasaron años hasta que David, ¿cuántos años pasó desde que fue ungido hasta que fue rey? ¿14 años? Más o menos. Hasta que fue en Hebrón. En Hebrón fue a los 30 años, imagínense. Y él fue ungido como desde los 17. Como 13, 14 años. Hasta Hebrón. Y para que fuera, ahí fue ungido rey de Judá. Ajá. Para que fuera rey de todo Israel a los 33 años. Imagínense, para que fuera rey de todo Israel pasaron 16 años de una formación. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Una cosa es el llamado, otra cosa ya el ministerio o lo que Dios tiene para uno ya en ejecución, ¿me entiendes? Él tenía que formar, él tenía que pulir la vida de David. Entonces él lo une. Miren lo que pasa inmediatamente, dice. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Sí, ahí está. Oiga, pero impresionante, el espíritu de Dios se apartó de Saúl, pero seguía habiendo amor para con Saúl. Miren esto, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces los servidores de Saúl le dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga a nuestro Señor a tus servidores que están delante de ti que te busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando el espíritu malo de parte de Dios venga sobre ti, él toque con su mano y tú te sientas bien. Y Saúl respondió a sus servidores, buscadle por favor a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, de aquí he visto un niño de Isaí de Belén que sabe tocar. Él es valiente, hombre de guerra, prudente de palabra, de buena presencia, y el Señor está con él. Póngase usted a pensar, de todas estas cosas que los servidores de Saúl vieron en David, ¿cuántas tenía David antes de que tuviera el Espíritu Santo sobre él? Mire, antes de que David fuera ungido, David era un simple pastorcillo de ovejas. No sabemos. No sabemos. Aquí atrás lo único que dice era que había un muchacho que cuidaba ovejas en el campo. Nunca durante el sacrificio ni Isaí, ni Samuel, ni los hermanos dijeron, y ese muchacho es berraco, es un guerrero. Y usted viera, profeta, toca el arpa, como los hijos de los dioses. No, era un pastorcito de ovejas. Supongo que lo hacía bien. Supongo que lo hacía bien. Lo que sí es claro es que, o por lo menos uno puede delucidar que sí Isaí sentía alguna vergüenza por ese hijo, porque era fruto de una aventurilla que tuvo Isaí. O sea, era un bastardo. Y el Salmo 51 nos enseña que ese fue el origen de David y que esa iniquidad lo persiguió hasta ser rey. Por eso hay que ponerle mucha atención a la iniquidad.
Porque uno puede no haber vivido cosas, pero estar en la raíz de nuestro centro espiritual, heredar cosas que fueron de nuestros abuelos y que están ahí escondidas. Y puedo explicárselo aún más. Una mujer, aún virgen, puede tener un espíritu de adulterio, aún siendo virgen, Sí, esperando por ser activado. esperando el momento para que eso se manifieste. Sí, así es. Pero ¿cómo si esta muchacha es una muchacha que hasta cuando se casó no tuvo ninguna relación sexual y porque ahora casada y mire qué está pasando? Porque estaba ahí. Y eso lo marca muy claramente David en el Salmo 51. ¿Sí me entiende? Ahora, antes de eso era un simple muchacho que cuidaba ovejas, pero como Dios conoce, es que eso es lo hermoso del Señor, Él conoce el futuro. ¿Sí me entiende? Él conoce el futuro. Por eso sabía que el que venía después de Saúl era mejor que Saúl. Pero mire, viene el Espíritu de Dios y lo primero que hace con todas estas virtudes que con esa presencia vinieron fue consolar al rey. Ahora pregúntese usted, ¿a cuántas personas dentro de la iglesia Dios hoy viene en consolación? Oye, hay una cosa que me causa curiosidad, porque uno puede pasar por pruebas, ¿sí? Dios lo prueba a uno y puede venir el valle de la sombra y de la muerte, pero si yo estoy contigo, dice el Señor. Pero uno a veces ve en la iglesia personas que viven atormentadas, como si Dios no estuviera con ellos. Pero ve uno que Dios responde las oraciones y trae como consuelo. Pónganse a pensar cuánta gente como Saúl hay en la iglesia. ¿Sí me está comprendiendo? Sí. Ahora la idea es, de verdad uno, por eso la palabra dice que lo más importante para conocer es nuestro corazón. Y hay una enorme recomendación de que lo guardemos. Y evidentemente la mejor forma de guardar un corazón es amando. Y teniendo misericordia es la mejor forma de guardar un corazón. No permitiendo ni la más mínima rencilla, ni el más mínimo rencor y resentimiento. Cualquier gramo de resentimiento que no se ha quitado va a tirarse el corazón de una persona. Cualquier gramo de competencia, cualquier gramo de envidia, de celo que no es de Dios va a destruir un corazón, potencialmente. Puede que al comienzo no. Cuando la persona viene a mirar, de una raíz de amargura se forma un árbol de odio que vaya aquí que se lo. Difícilmente. Por eso todos los días tenemos que poner delante de Dios a cuentas y con nuestro prójimo también. Evaluarnos. Bueno, ¿cómo estoy con el vecino? ¿Cómo estoy con mi familia? ¿Cómo estoy con mis hermanos? Con los políticos que salen por ahí. No, pues imagínense. A eso sí que tengo yo que ver uno de bendecirlo. Si a pues ya que uno le caiga gordo a un político, hay algún problema en uno. O sea, yo le digo. ¿Sí me entiende? Porque hay gente que ve que sale, no sé, Pepinito Pérez. Miserable, oiga, pero ¿qué más? ¿Sí me entiende? O sea, eso es lo que Ya porque amar a todos menos a los políticos, no. pero es que hay gente que se le arruga la vida. Ese viejo miserable, oiga, No, pero miren, yo les cuento mi experiencia. No quiero ver esa vida de televisión. Yo les cuento mi experiencia, sí, porque y eso ya lo he superado. Por lo menos yo le tenía a Uribe, porque Uribe fue duro con la clase trabajadora. Y porque pues yo viví, porque pues yo estuve metida en todo eso. Entonces, y uno en medio también hace que uno como que se aferre a cosas, decía, Dios mío, pero esto, pues claro, yo era la que sufría en el momento en que yo lo veía o en que yo veía cosas que iban en contra de que entonces yo decía, Señor, pero esto, ¿por
eso lo vine a superar ahora, que yo ya entiendo las cosas diferentes, pero pues eso no quiere decir que yo lo amo, pero yo oro por él, yo oro por él. No, yo no lo amo en el sentido, pero yo oro por él, y claro, yo creo que lo y a mí ya no me da, yo ya no siento eso como Claro, esa rabia, porque es que sí. No, amargura. A veces cuando, miren, eso es que, es algo momentáneo, eso es algo momentáneo. miren, eso es como, todo lo que viene, o sea, lo que lo nombran todo, porque yo cuando trabajaba en la universidad, en el sindicato de profesores, yo no podía ver esa Uribe porque lo detestaba. Pero yo, de verdad que una iglesia, no, y el cambio también de oficina y todo, me sirvió para decir, no, Señor, pero yo no, es que igual, claro, es que Dios nos da a nosotros un corazón ya de amor. Ahora, ¿qué significa? Claro. Que perdemos la objetividad, que no vemos las injusticias, que no vemos lo bueno. Al contrario, mire, yo le digo una cosa. Desde que yo no tengo ningún partido político, yo veo con mucha claridad las cosas. Puedo juzgar de izquierda y decir, uy, no tienen esto bueno, pero esto vino muy malo. La derecha, el centro, pero ya es como, por ejemplo, Mauricio y yo hablamos, pero es como quienes ven desde acá. Y nosotros nunca fuimos de la misma afiliación política. Podríamos decir que éramos contrarios, de hecho. Seguro, no es así, maestro. Yo como de tendencia izquierdosa y él de tendencia como derechosa. Y bien derechosa a ratos. Pero sí, es la verdad, pero en Cristo ya uno suelta esas banderas. Mire, el fútbol. Como odia esos del Nacional. ¿Y por qué? A los de América. Detesto esos del Cali. Yo tengo que reconocer que todavía me alegra cuando pierde el Cali, pero no quiere decir que yo lo odio. Va entrando el amor. Pero yo no quiero decir, es que cuando miren, escuchen. Mire, cuando yo fui a América era de verdad que uno quisiera que nos partiera un rayo. ¿Me entiende? Mire, ese es el ser humano, pero ahora yo lo veo ya de una manera jocosa, y curiosamente ya ni siquiera soy hincha del América, pero por alguna razón me parece que es chévere que el Cali pierda, pero ya no es algo, o sea, si me entiende, ya no es algo que... Pero mire, por eso mire, ya no es algo malo, ¿me entiende? No es algo malo. Yo todavía veo a Petro por televisión. ¿Y se le revuelca la tripa? Sí. No, pero mire. Yo lo apago por la prepotencia que como que abre y todo, y lo apago el televisor. No, pues es que... Y Eduardo dice, no, pero ¿por qué lo apaga? No, por eso... Déjelo hablar. Pero todavía me falta, de verdad. No, porque es que el cristiano tiene que deshacerse de los apasionamientos. Sí, eso. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, porque es que, a ver, el fútbol es lo mismo. ¿A dónde me llevaba el apasionamiento? El Cali, el América perdía, yo no tenía, vivía atormentado todas las semanas, ¿sí me entiendes? Ya no lo veo así, ya uno lo ve de manera jocosa, de manera sana, ¿sí me entiendes? Miren, lo lindo del cristiano es que Dios a uno lo saca del mundo. Todo eso es el mundo. Entonces es como decir una plaza de toros, ¿sí? Cuando uno es mundano, uno es como el torero. Entonces todo eso Y si me entiendes, todo el apasionamiento. Cuando uno se convierte, Dios lo saca a uno de ahí y lo pone y le dice, mire, ya no participe tanto esa vaina, no se agarre con todo el mundo, que por el Cali, que por el Nacional, que por Casa Petro, que por Casa Uribe. No, espere, salga de ahí y mire las cosas desde afuera. Oiga, y comience unos a tener misericordia. Qué bueno pienso. ¿Qué le falta al pobre Petrico, hermano? Cristo en el corazón. El único, ¿quién más va a arreglar a Petro? Cristo. ¿Y a Uribe? Lo mismo. Cristo, hermano. Los dos necesitan Que Cristo entre al corazón. Los dos tienen el mismo problema, pero al revés. Pues sí, cada uno tiene Sí. ¿No? Pero ¿sabes qué es chistoso? Que los dos necesitan la misma cura. Sí. Y así Uribe. ¿Qué necesitan los del Cali? A Cristo. ¿Y los del América? A Cristo. Mire, ¿Y los del Nacional? A Cristo. Voy a tener misericordia por quién. ¿Por los del América o por los del Cali? ¿Por los dos? Yo quiero que entiendan que Dios lo lleva a uno a un estado donde uno disfruta las cosas de manera real. Por ejemplo, a veces vemos el baloncesto y uno le pregunta, entonces me dice, ¿por quién va Mao? Yo me gusta este. Y a Yo voy por el otro. Y el otro, pero no hay ningún no importa. Pero sin tanta. Si pierde o gana, uno va a seguir da siendo igual. la
Y uno termina diciendo, oiga, mire, esos hombres ganan millones de dólares, pero, ¿sí me entiendes? O sea, no tienen a Cristo. Uno a la larga a todo le ve la misericordia. Ahora, Clemencia dice, o sea, que todo esto en el mundo. No, es que, mire, aprenda esto. Páreme bolas. No, es que eso es un proceso muy largo. A mí el que me diga aquí, pastor, yo el mundo ya me lo saqué todito del corazón. Digo, uy, hermano, nos vamos a echarnos aquí con un microscopio para ver si es cierto, porque no es tan fácil. Miren, el mejor ejemplo, ¿cuál es? Dios sacó a Israel de Egipto. Sí, Claro, sí. sí. ¿Y eso fue fácil o difícil? Una guerra total. Muy difícil. Bueno, fue difícil, está bien, fue difícil. Pero venga yo la pregunta, ahora otra pregunta. Ahora, ¿pudo Dios sacar a Egipto del corazón de Israel No, en el desierto? no. Si ve la diferencia, entonces claro, a mí me pueden sacar Dios del barro. Decir, amén, salí del mundo. Sí, pero es que ese no es el problema. El problema es que el mundo se salga de usted. Porque yo me salgo del bar, pero tengo el bar aquí. En 10 años, sea yo pastor, profeta, apóstol, mega, lo que sea, reverendo, patriarca, como andaban con esos cuentos después, patriarca, y decía, Dios mío, ¿dónde vamos a llegar el reverendo? No, en fin, usted puede hacer lo que sea, pero si el bar sigue aquí, usted vuelve porque vuelve. El plan es salir de la pornografía, el plan es sacar la pornografía de aquí. El corazón. Que usted le fastidie, y que sea real, ¿no? No, ¡oh, eso está muy malo! ¡Horrible! Pero la ve. ¡Espantoso! ¿Cómo odio esto? No, usted se está engañando. Pero cuando de verdad uno mira y dice, uy, ¿a mí qué me pasa cuando yo una cosa así como mujeres encuradas? Uy, siento como, no sé, como si me estuviera comiendo una cosa podrida y empezara como a hacerme daño en la barriga, así siento yo. No, mi espíritu, mi ser interno lo aborrece. Pero yo para llegar a ese punto, tuve que pasar por muchos otros donde, uy, eso es malo, malísimo, qué cosa tan mala. No, claro. Ni a Claudia López. Mire, páreme Lo mejor bola. es ver televisión para No, porque entonces ahí, ¿dónde está para que pueda ser? No, pero mire, pero hay gente, mira, hay otra cosa que sí es cierta, yo se lo voy a decir. Y así le Hay pasa a mi gente, mamá. mire, hay gente que, escúcheme, hay gente que es enemiga de Dios. Y es tan enemiga de Dios que uno el aborrecimiento que uno siente muchas veces, puede que no sea de él. También me ha pasado. Hay personas que yo no soporto que hablen, pero porque empiezan a hablar contra Dios. Y ahí yo digo, Claro. chao. Que los Simpsons. Hoy vamos a burlarnos de eso un rato y mire, después de que yo era fan de los Simpsons, le dije, mira Dios, yo hoy me veo los Simpsons, se burlan de ti, te blasfeman, hacen de todo, y luego vengo aquí a decirte, te amo, Señor. Le dije, mira, ¿sabes qué? Me siento un hombre hipócrita, me siento un hombre bobo. ¿Qué es esto? ¿Por qué me alío con tus enemigos y luego vengo a rendirte aquí adoración? Soy un hipócrita, perdóname Dios, se acabaron los Simpsons. ¿Sí ven? Pero porque ya se metió fue con el Señor. De resto, hermano, mientras que no se metan con Dios, pues uno lo sobrelleva. Pero hay gente que uno no tolera, ¿no, Maito? Hay gente que no tolera, pero porque son enemigos de Dios. ¿Sí? En History Channel, cuando le ponen a hablar del Señor, uy, me los aguanto, pero muy poquito, porque es que son tan en fin, que me toca cambiar. ¿Sí? Pero en fin, Dios le va sacando en el mundo del corazón esos apasionamientos, esas cosas, para no andar uno así en esos agarrones, porque imagínense, todos agarrados aquí. Yo, lo que les digo, yo era más de izquierdoso que de derechoso, que mi familia era de izquierda. Yo con Uribe no la llevaba, decían algunas predicaciones, yo me ponía bravo y decía, es Uribe, y yo, no era predicación. Me ponía bravo por tanta vaina del tipo y todo eso. Pero hombre, definitivamente dice, Señor, eso a qué nos lleva a nada. Mejor vamos a poner a orar por Uribe, porque es mucho mejor que andar un envenenado con el Uribe. Y luego es amigo derechoso. No, pero es que, mire, Loli, no, pero es que como Cristo le quita. Mire, nosotros nos sentamos a ver un partido de fútbol y él puede ir por un equipo y yo por otro y como si nada. Ni nos agarramos, ni pensamos mal del uno del otro, no. Es que mire, el ser unánime juntos es en las cosas de Dios. Pero si a él le gusta el azul y a mí el morado, hermano, en eso Dios tampoco me pide que seamos uniformes. Claro, exacto. Dios dice, hombre, Él en el mundo no le hacía barra al equipo que jugaba contra la selección Colombia. no, esos son cuentos. ¿Cuentos? No, cuento fue que se me atravesaron los cables por la vaina. No,
hiciera eso. Está como Jaime. Una vez hizo una barra argentina. Pero por y- montársela a todo el mundo, Mauricio. ¿Sabes cómo era yo? Yo era el Y fastidio se de cualquier paraba a lugar. celebrar los goles de Argentina. Oigan, ¿qué le pasa? Si es Jaime. No, yo ni me acuerdo de eso. No, va por Colombia. No, yo amo a Colombia, no, deje la vaina, esos cuentos, eso es mentira. Eso sí es mentira. Mire, ¿cómo será que él cuenta eso y yo no me acuerdo? En el mundo. Yo en mundano ni me acuerdo de eso. No, yo prefiero la selección Colombia, cuento. Bueno, Ay, no, Dios santo, no, pero yo Pero tampoco, se puede aclarar. pero en mi corazón eso sí nunca me quedó recto. A mí me da en el momento que le hablaron, en el momento que esto, pero que eso me atormentara. sí. Gracias a Dios. No, gracias a Dios. Entonces tenemos que ser personas de misericordia. Y mire lo que Dios utilizó a David para darle consuelo. Estaba pasando mal A en Saúl. Saúl, sí. Y dice acá, Saúl envió a mensajeros a Isaí diciendo, envíame a tu hijo David, el que está con las ovejas. Entonces ahí tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito y los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David vino a Saúl se quedó a su servicio. Saúl le estimaba mucho y le hizo su escudero. Saúl envió a decir a Isaí, por favor permite que David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia ante mis ojos. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tañía con su mano. Y Saúl hallaba alivio y se sentía mejor. Así el espíritu malo se apartaba de él. Ese es Dios, ¿sí me entiende? Aún siendo desechado. Y más adelante corroboró aún más porque Dios había tomado esa decisión. Y ya hubo un momento en que ya Saúl pasó la línea. Y Dios tuvo que, ya no solamente como rey, sino como hombre, lo cortó. Fue destruido, humillado en una batalla. Sí. Murió mal porque se suicidó, es más. Se tiró contra su lanza, contra su espada y murió. Pero, ¿quién tenía un corazón correcto? David, ¿cierto? David. ¿Y qué pasó cuando a David le contaron que el rey había muerto? ¿Se puso contento? No, No, triste. Se puso triste. se puso triste. ¿No? Ahora, y el que llegó a contarle con carcajadas que hizo con él, Lo mató. no mandó matar. ¿A usted le gusta? Está disfrutando que murió el rey, cójanme a este y mátenmelo. Pero era porque David tenía un amor por Israel muy grande. Y él Correcto. entendía que la muerte del rey de Israel era un mal para Israel. Correcto. Y en lo que a David hace, pues eso lo va a vivir mirando, hay mucho de cómo es Dios. Obviamente hasta cuando cuando es David el que la embarra, ¿me entiendes? Pero él asumió el reinado después de que murió Saúl o antes. No, después. Después. Nunca fue rey hasta que salió Saúl. Entonces, ahora, eso también lo miraremos, ¿no? Porque David también la embarró. Y David no volvió a ser el mismo. Y esa es la lección que aprenderemos con David. Aunque él no hizo lo mismo que Saúl, él sí se arrepintió y Dios lo perdonó, David no volvió a ser el mismo. No volvió a ser el mismo. O sea, el que viene a ser un rey perfecto es Cristo. El rey perfecto. El orgullo del Padre. Pero eso lo miraremos más adelante. ¿Preguntas, hermanos? Pero de verdad, no. Anoche, de hecho, estaba en una reunión, hablábamos de eso, ¿no? Y una persona muy sincera decía, pastor, es que a mí me cuesta mucho trabajo que el que me la hace, yo le cojo una cosa, el que viene y me llena, o sea, yo no quisiera tener problemas con la gente, me decía la persona, pero llegan y se meten conmigo y se me revuelca una tripa, ¿qué hago, pastor? Y tiene que nacer de nuevo. Perfecto, esa es la palabra. Porque eso es lo que le da a uno la misericordia en el corazón. ¿Y cómo sabe uno si uno ha nacido o no? Si no es Dios poniéndolo a uno en esos escenarios. Claro, Así es. uno tiene que confrontar. Imagínense cómo se comprueba que el boxeador le dio resultado al entrenamiento. Pues allá en el ring. Venga a ver, usted allá muy varoncito allá en el gimnasio, pero venga a ver, compruebe que usted es el campeón del mundo. Si uno lo manda a uno al escenario para que uno... Sí, pero eso son las pruebas. Para que uno vea su realidad. Exacto. Su realidad. Bueno, hermanas, pongámonos de pie. Vamos a orar.
Bendito Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Señor del amor, Señor de la misericordia, hoy te glorificamos en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos hablado estas palabras que necesitamos escuchar, Señor. Porque qué cristianos podemos ser nosotros, Señor, si no hay amor en nosotros, Señor, si no hay misericordia en nosotros. Sí, amén. ¿Qué cristianos podemos ser si en nosotros está la venganza, o la justicia por mano propia, o el prejuicio, o la estigmatización, Señor, o la implacabilidad, Señor, o la falta de clemencia, Señor? ¿Qué virtud hay en amar a los que nos aman, Señor? Ahí no hay ninguna virtud. ¿Qué virtud hay en saludar a los que nos saludan, Señor? A veces uno cae en eso, yo saludo al que me saluda. No, uno saluda si lo dejan a uno con el saludo en la boca, Señor. Y no saludar como el que saluda, sino saludar de verdad, con alegría, con gozo, con amor. Ya si la otra persona no lo saluda a uno, bueno, no hay problema, Señor. Y poder nosotros ser capaces, Señor maravilloso, por medio de un corazón renovado, de que las ofensas son para nosotros nada, Señor. Porque si los apóstoles llegaron a la muerte y muchos mártires han muerto, Señor, es porque su nivel de amor y misericordia era alto, Señor, al punto de bendecir a sus verdugos, como lo registran, Señor, la voz de los mártires, cristianos que murieron amando a sus asesinos, Señor, y después esos mismos asesinos terminaban siendo como la herencia de esos mártires, Señor, los que se convertían, como este hombre que le dijo a esta mujer en Rumania, Señor, en la dictadura de Ceausescu, Señor, le dijo a esta mujer que al ver el amor que ella tenía por ti, Señor, y de que tú estabas con ella, le ordenó que lo bautizara o si no la mataba. Él lo hizo al estilo de él, pero después de que fue bautizado, se convirtió en uno más de los prisioneros que él mismo torturaba, Señor. Fue convertido a tu causa, Señor. Ese es el poder del amor. Sí, amén. Trasciende cadenas, cárceles, hostigamientos, persecuciones, muertes, Señor, martirizaciones. Nadie puede detener el amor, Señor. Es el poder más grande que tú nos has dado, Señor. Y como siempre recuerdo, Señor maravilloso, a este niño de la fundación, nosotros nunca oramos por él directamente, o bueno, tal vez lo hicimos, pero sabemos que lo que a él lo sanó fue el amor, Señor. Hay veces no son oraciones, Señor, no sirve orar, no es como la fórmula, Señor. La fórmula es amar. Sí, amén, así es. Amar, Señor. ¿Cómo cambia un corazón resentido? Con el amor. Lo que nunca ha vivido una persona, eso es lo que nosotros tenemos que darle, Señor. El amor que nunca ha tenido. Y eso la sana, la restaura, la vivifica, Señor. Tenemos que ser personas de amor. Y siempre que oremos por los enfermos, con amor, Señor. Siempre que oremos por una necesidad, con amor, creyendo que tú lo vas a hacer, Señor. Asegurándole a la gente que tú lo vas a hacer, Señor. Lo vas a hacer. Porque tú has dicho que tus señales nos siguen. Que oraremos por los enfermos, y los enfermos no dices que de pronto van a sanar, tú dices que sanarán, Señor. Sí, amén, así es. Señor, tu palabra dice también que oraremos por endemoniados y serán libres. No dice que tal vez serán libres. El demonio tiene que salir. Y yo lo veo, y es tan poderoso el amor que ocurre sin ningún sensacionalismo, sin ningún alboroto espiritual. Simplemente el demonio sale por los pies hacia el abismo, Señor. La persona queda libre, yo lo he visto. Y el resultado de eso es que la persona es libre, Señor. Dejó de tener eso adentro. Así como pasó con el Gadareno. Claro, ellos trataron de lanzar voces, pero al final tuvieron que irse. De irse, Señor, de 2.000 demonios, 5.000 demonios. 2.000 demonios, Señor, fueron sacados de ese hombre. Señor, ayúdanos a tener el amor. Espíritu de Dios, llénanos, Señor. Sin ti no hay amor. No pudo David amar a Saúl si no era por tu intervención, Señor. Antes de eso, él era simplemente un pastor de ovejas. Después de eso se convirtió en el consuelo del rey. El único que podía suministrarle consuelo y alivio era el cántico de David, Señor.
Nosotros somos el consuelo del mundo, Señor, y la sal del mundo. Ayúdanos a tener tu amor, Señor. Llénanos de tu amor en todo escenario, con nuestros hermanos, porque tú dices que tenemos que amarnos como tú nos has amado, Señor, con nuestro prójimo, con el necesitado. Si podemos darle, le damos. Señor, con el ladrón, Señor, con el que nos ofende. Señor, ayúdanos en todo esto, a recorrer un camino real, no ficticio, real. Señor, en el nombre de Jesús bendecimos a nuestros hermanos. Yo te pido, Señor, que toques la vida, Señor, de Luz Marina. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pido que toques, Señor Santo, su estómago ahora mismo en el nombre de Jesús. Y destruimos ahora mismo toda gastritis en el nombre de Jesús. Se destruye toda erosión estomacal, todo flujo, todo exceso de ácido en su estómago. Y sobre todas las cosas reprendemos todo espíritu de tormento y de preocupación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora se va de esta vida en el nombre de Jesucristo. Se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Viene paz y gozo a la vida de Luz Marina y sanidad en el nombre de Jesús. De Nazaret ahora mismo. La enfermedad es vencida en la cruz del Calvario. Todo espíritu maligno es atado y echado al abismo en el nombre de Jesús. Señor, y también oramos, Señor, por tu sierva Clemencia. Desata sanidad sobre su pierna, su cadera. Amén. En el nombre de Jesús, toda inflamación, toda, Señor, toda dolencia muscular del nervio, la sanamos en el nombre de Jesús. Por tu llaga ahora mismo. Viene consuelo, viene alivio en el nombre de Jesús. Toda enfermedad y todo dolor queda clavado en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor. Señor, y seguimos orando por nuestro pastor. Toca su cuerpo, Señor. Toca sus músculos, sus huesos. Dale la fuerza, la energía que él necesita en el nombre de Jesús. Amén. Y el doble de lo que él ya ha tenido en el nombre de Jesús. Amén. Y todo hermano enfermo en la congregación, te pedimos que lo toques. Atamos toda enfermedad y la echamos al abismo. Y toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta noche. Atamos toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad y enfermedad y la echamos al abismo en nombre de Jesús. Danos el Espíritu Santo con abundancia, Señor. Oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. Amén. Señor, y oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y póngase en nosotros paz. Amén. En el nombre de Jesús, atamos tu espíritu de insomnio, del caballero de la noche y de Morfeo, danos descanso, Señor, y recuperación física y mental para el día de mañana. Amén. En el nombre de Jesús, porque en paz nos acostamos y así mismo dormimos, porque tú, Señor, nos haces vivir confiados. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Y bendecimos toda ofrenda que mis hermanas y hermanos traen y pedimos que tú la recompenses amplia y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, si tiene una ofrenda, allí está el alfolí. Que Dios le bendiga. Nos vemos el domingo. Ay, amén. Amén. Ah.